Amén, amén. Por lo general, cuando tenemos la congregación en vivo, nos saludamos. Así que no teniendo a nadie aquí, pero sí sabiendo que tenemos a varios en nuestro Facebook, voy a aprovechar y voy a saludar a algunos de los que nos están viendo en vivo. Y los animo para que compartan la transmisión. Creo que es una oportunidad también de llegar mucho más lejos por intermedio de las redes sociales. El primero en saludar fue Raúl Óscar González. Y quiero aclarar que las puertas de la iglesia, o más bien las puertas del edificio donde la iglesia se congrega, se han cerrado porque no podemos juntarnos muchas personas teniendo los cuidados que el gobierno nos ha dejado saber. Pero yo pensaba, la iglesia no ha cerrado, la iglesia hoy está más viva que nunca y la iglesia está hoy en las casas. Tal vez no estamos aquí en este edificio, pero somos nosotros, eres tú, soy yo, la iglesia. Y por eso les animo a que puedan compartir la transmisión tal vez con sus seres queridos en las redes sociales. Pero Sole, mi esposa, me está viendo, me reconforta saber que está viendo. Natalie, Stephanie son los que tengo aquí. Pablo de Tarsos, mi hermano de Mendoza, Argentina, nos está viendo. Elvia González, Hugo Fernández de Texas nos está viendo. Sujei Rivera, Ellen Sarsi, Miriam Bautista desde Pachuca, México, les saludamos. Eli Vázquez, Celeste y Andrea Levatino, mi prima, me está viendo de Mendoza. Bulma Montoya, Ira Pinto, Sujei Rivera también nos está viendo. Así que aprovecho a saludarlos. Ya no hubiéramos saludado aquí, pero bueno, nos saludamos por las redes sociales. Si tienen sus Biblias, si están en sus casas, yo, como decía anteriormente, creo que la iglesia simplemente se ha mudado y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Pienso en toda la confusión que hay, el caos también que este virus ha creado para todos, y también en la histeria, el temor, lo que todos están pensando que es, si el virus lo hicieron, lo crearon, si se hizo en Estados Unidos y se llevó a China, o si surgió en China, o si los chinos lo crearon, y todas estas teorías y demás. Y digo esto porque creo que como cristianos necesitamos en este sentido bajar un cambio, no sumarnos a todo esto, y necesitamos ver qué dicen las Escrituras en cuanto a lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. No solamente qué dicen las Escrituras, pero cuál debe de ser nuestro accionar y tal vez cuál debe de ser nuestra reacción. Tengo que confesarles que he enseñado mucho acerca de los últimos tiempos. He enseñado el libro de Apocalipsis, he ido a través del libro de Apocalipsis 2 veces, y he dado charlas acerca de los últimos tiempos muchas veces, pero recién, bueno, tal vez antes de ayer me cayó la ficha, como decimos en Argentina. Me cayó la ficha significa que por fin se me prendió la lamparita. En cuanto a los últimos tiempos y lo que hemos estado enseñando, y que en realidad es lo que ahora está aconteciendo. Y yo pensaba para mí mismo, tal vez medio que mirándome al espejo, pensaba, ¿por qué estoy tan sorprendido a la luz de lo que está aconteciendo cuando las Escrituras más de 2000 años atrás el Señor Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: miren muchachos, estas van a ser las señales de los últimos tiempos, esto es lo que va a suceder? Y de repente ahora está sucediendo y estamos todos como, y muchos sorprendidos, pero otros ya están paniqueados, como dicen, ya están en pánico, ¿no? Corriendo detrás del papel higiénico, comprando, y nos pasó algo muy chistoso porque en la casa nos quedamos sin papel higiénico, entonces teníamos que comprar papel higiénico, pero desde la necesidad, no para estoquearnos.
Las largas colas para poder llegar, yo pensaba de todas las cosas que uno podría comprar para prepararse, tiene que estar pensando en el papel higiénico. Pero pienso esto es solamente parte del pánico que esto ha sucedido. Creo que el miedo es algo natural, la incertidumbre. Estamos en un tiempo y experimentando algo que nunca hemos experimentado, y creo que el temor tiene un lugar, pero ese lugar no debe de ser de reinar o de gobernar nuestras vidas. Estos van a ser tiempos y momentos de ansiedad porque nunca lo hemos vivido, pero tenemos que recurrir a la oración. Tenemos que recurrir, esto es lo que Pablo les decía a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo les decía a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y pienso, tal vez alguien podría pensar y decir, o sea, ¿cómo puedo orar a Dios y cómo puedo darle gracias a Dios por lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que cuando esto pase, y esto va a pasar, sin duda, las pestes han venido y nosotros la semana que viene vamos a retomar el libro de Éxodos, y justamente vamos a entrar al llamado de Moisés y eventualmente a las plagas de Egipto que van a hacer que libere Egipto a Israel. Pero pienso en estas plagas antes de Cristo y las plagas que han venido después de Cristo también, y toda la hemos podido sobrellevar. Esta va a ser una más, pero estoy seguro también de esto, que después que todo esto pase, no vamos a ser iguales. Yo, como les decía anteriormente, a mí como que me cayó la ficha. Yo pensaba para mí mismo, Leo, como pastor, pero más que como pastor, como cristiano, como discípulo de Cristo, tenés que repensar tu caminar de aquí en adelante. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo nosotros como iglesia, cómo vamos a llegar al mundo? En este momento, los cambios que hemos tenido que hacer, solamente podemos predicar y enseñar a través de las redes sociales. Y pienso, esto cambió del día a la mañana. Fue pocos días nada más, y ahora de repente no hay nadie en el edificio y están todos en casa. Y pienso también como líderes toda la incertidumbre que esto crea. ¿Cómo va a seguir la iglesia? ¿Cómo va a continuar? ¿Qué va a suceder después de esto? Y quiero animarles en este sentido, porque después de cada avivamiento que ha habido en la historia de la iglesia, siempre han sido el resultado de momentos difíciles, de aflicción, de persecución. Podemos pensar en el primer avivamiento de la iglesia en el libro de Hechos. Fue el resultado de una persecución después de Pentecostés, y esto hizo que el evangelio y la palabra del Señor se expandiera al mundo entero. Yo pienso, está sucediendo algo similar ahora, porque yo saludaba a algunas personas que están en México, en Argentina, que nos están siguiendo por Facebook, y pienso ahora, esto mismo también nos hace mirar más allá de estas paredes y pensar en el mundo y la posibilidad que la tecnología ahora nos da de llegar al mundo. Si tienen sus Biblias, los voy a invitar a que la abran al Evangelio de Lucas, capítulo 21, y voy a leer y me voy a detener solamente en algunas porciones. No va a ser un estudio exhaustivo del capítulo 21, y vamos a comenzar desde el versículo 7. Y esto el Señor Jesucristo va a responder a la pregunta que los discípulos le estaban haciendo de qué iba a suceder en los últimos tiempos. El versículo 7 del capítulo 21 de Lucas dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está, ¿cómo?
está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y pienso, una de las cosas que va a suceder y que ha sucedido mientras más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, se levantan, pareciera que más personas que vienen en el nombre de Jesús, pero su mensaje no es el mensaje de Cristo. Definitivamente no es el mensaje de la Biblia, y las Escrituras nos dejan saber que estas personas van a engañar a muchos. Y el Señor Jesús diciéndole, hey, no vayan en pos de ellos. Y pienso en cuántos líderes religiosos están llevando a las personas a seguirlos a ellos y no necesariamente a Cristo. Un recordatorio para nosotros como líderes y como pastores que en este último tiempo nosotros tenemos que asegurarnos de encaminar a las personas hacia Cristo. Ni yo ni ningún pastor es nada ni nadie. Y si hay alguien que vale la pena seguir, es solamente Cristo. Veía en estos días en las redes sociales, alguien me compartía un video de un más que pastor apóstol que estaba orando, antes que dieran de cerrar las iglesias y de no poder congregarse, pero toda la iglesia estaba orando y este apóstol decía, yo ato el virus, lo ato aquí en la tierra y lo ato en el cielo y lo desintegro en este momento y lo desintegro mundialmente y declaro que todos van a estar sanos. Y yo mientras veía esto pensaba, wow, o sea, esto que las Escrituras nos dice, esto que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, está sucediendo frente a mis ojos. Y pienso que que la iglesia tiene que despertar a la luz de lo que estamos viviendo y experimentando. En un sentido tenemos que despertar. En otro sentido creo que es un momento único para entrar en acción. No solamente tenemos que preguntarnos lo que no tenemos que hacer y decir, tenemos que también pensar, este es un momento, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Miramos atrás en la historia y vemos que hombres y mujeres valientes en medio de la persecución. El primer mártir Esteban se levantó en un momento y comenzó a decirles a los religiosos, esto es lo que dicen las Escrituras. Y fue el comienzo, sí, pagó con su vida este hombre valiente, pero ese fue el comienzo del primer avivamiento. La iglesia comienza con la persecución de Esteban y comienza a cumplirse lo que el Señor Jesús le había dicho en el capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y pienso ahora, hay algo que la iglesia tiene en común en todos lados, porque estoy comunicado con hermanos que están en Chile, hermanos que están en Argentina y están todos en la misma circunstancia. Todos estamos viviendo la misma opresión, la misma dificultad y todos tenemos un mismo Dios y creo que todos también tenemos una única oportunidad. El Señor Jesucristo continúa en el versículo 9 y dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y yo pienso cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, venimos escuchando esto desde siempre, pero hoy en día incluso en cuanto al virus hay esto de sediciones, de decir, no es la culpa, no es que Estados Unidos lo hizo, no es que China, no es que esto, no que el otro, es que el Jinping y que aquí, que allá y que... Y el Señor Jesús diciéndonos a nosotros, miren, no se espanten porque esto es necesario que suceda, o sea, esto va a suceder. Y hermanos, les digo a ustedes y me digo a mí mismo, no se espanten. Esto es parte de lo que va a suceder, parte de lo que ha sucedido también en la historia cuando miramos hacia atrás. Versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y yo pienso, miren, esto es lo que está sucediendo. A pesar de que el ser humano se jacta de que hemos evolucionado y que somos ahora los mejores y los que tenemos más conocimiento y lo que sigue habiendo hambre en el mundo. Yo trato de
trato de que de alguna forma esto entre en mi cabeza, pero no lo puedo hacer entrar. ¿Cómo es que el mundo y el ser humano, habiendo evolucionado tanto, teniendo tanta tecnología, todavía hay personas que mueren de hambre en este mundo? ¿Cómo puede suceder esto? Yo creo que esto solamente puede suceder y sucede porque hay un mundo que está necesitado de un Dios. Y creo que aquí es nuestro lugar. Habrá hambres. Tal vez no han escuchado en las noticias porque pero en este momento, hablando de plagas y de pestes, hay una plaga de langostas en África. Están preocupados por lo que va a suceder. Las langostas están comiendo la cosecha en África en este momento. Noticia de esta semana. Pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Y miren, esto les sucedió a los discípulos. Ellos estaban escuchando esto y ellos experimentaron esto. Yo también me preguntaba a mí mismo, bueno, y no estamos muy lejos. Cada vez más veo que el cristiano y el cristianismo cada vez es visto menos amigable. Veía las noticias de que alguien en la ONU mencionaba de lo malo que hace la religión y el cristianismo cuando debaten la identidad de género y cómo es necesario eliminarlo, quitarlo del mundo. Pero miren, esto es una oportunidad. Del versículo 13 dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Y yo creo que si bien no estamos experimentando una persecución ahora, creo que esta circunstancia, lo que estamos viviendo, nos da oportunidad para que tú y yo seamos de testimonio al mundo. Para que antes de correr y pelearnos por el papel higiénico, nos preguntemos y nos preocupemos por si alguien, tal vez de nuestros hermanos en la congregación o algún vecino, le hace falta papel higiénico y yo puedo ir y asistir a esa persona. Es un momento único de ser testimonio. Tal vez pensar en una de las las personas más afectadas por este virus son las personas adultas, mayores de 50, bueno, depende de dónde definas qué tan adulto eres, pero a partir de los 55 en adelante ya comienzas a estar en riesgo. Y pienso es una oportunidad tal vez de mirar a nuestros vecinos, mirar a las personas de la iglesia, de la congregación que tal vez están en este rango y pensar, bueno, tal vez ellos no es bueno que vayan a hacer las compras porque están más en riesgo y tal vez yo puedo hacer las compras por ellos. Un hermano de esta semana iba al Costco y entonces mandó un mensaje, hey, voy a estar en el Costco, si necesitan algo, avísenme. Adivinen qué le pedí. Papel higiénico, sí. Sí, y adivinen qué compró. Papel higiénico, justo. Y miren, el papel higiénico que voy a usar por un buen tiempo, me lo compró un hermano de la congregación. Y pienso, es un momento único. Es un momento de pensar más allá de nosotros mismos, de nuestras necesidades y pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser luz? Me sorprendió, hoy recibí un correo del dueño de la empresa donde trabajo, y después de dar todos los anuncios y todas las precauciones que está tomando la empresa, que las personas trabajen desde casa, que no vayan a la oficina y que tengamos cuidado, sus últimas palabras fueron, oren. Y yo pensaba, o sea, realmente estamos en un momento especial donde tú y yo podemos y debemos ser de testimonio. Versículo 14 dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y miren, aquí les decía a ellos, pero creo que nos dice a nosotros, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. No preocuparnos tanto en qué voy a hacer,
pero más bien pongamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y miren, una vez más les repito, los discípulos fueron perseguidos, todos murieron excepto por Juan, pero todos los demás murieron a causa de la persecución. Como estas palabras fueron reales para ellos, estas palabras han sido reales para muchos cristianos a través de la historia de la iglesia. Fueron aborrecidos, pero me encanta esto que dice el versículo 18, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y uno podría decir, ¿cómo que no? Si murieron. ¿Cómo que no? Si algunos le cortaron la cabeza, ¿cómo es que no perdieron? Pero miren, desde y yo he perdido bastante también de mi cabello ha perecido de a poco. Pero miren, Dios no está mirando como literalmente nuestro cabello, sino que lo está mirando a la luz de la eternidad. Y a la luz de la eternidad no perdieron nada, lo ganaron todo. Aquellos que den su vida por mí la ganarán, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué vale si te ganas todo el mundo, pero al final de ganarte todo el mundo pierdes tu alma? Y pienso desde la perspectiva eterna, cuando nosotros decidimos vivir para Cristo, aún en momentos de dificultad, aún en momentos de adversidad como los que estamos viviendo, vale la pena. Y quiero reconfortarte al decirte en esta tarde noche, ni un cabello tuyo va a perecer. Todo vamos a resucitar completos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Versículo 19. Y pienso, si hay un momento de que la iglesia necesita ejercitar la paciencia, es este. No desesperarnos, no volvernos locos, no entrar en pánico, sino más bien tener paciencia, ganarán vuestras almas. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse a los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que recién en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y yo pienso, miren, todos estos acontecimientos, pienso que Mateo en su evangelio, cuando comienza a describir estas señales de los últimos tiempos, él lo compara y dice que todo esto es como el principio de dolores, hablando de una mujer que está embarazada, y el principio de dolores son esas contracciones. Y sabemos lo que experimenta una mujer cuando está embarazada. Los dolores comienzan a intensificarse mientras se acerca el alumbramiento, y comienzan a intensificarse en dolor, o sea, en potencia, y también en cantidad. Y miren, si miramos hacia atrás, yo tengo 40 años, miro atrás en mi propia vida y puedo mirar y puedo ver cómo sí, cada vez, a medida que he ido creciendo, me he dado cuenta que he escuchado más terremotos. El primer terremoto que tengo en mi mente es un terremoto en el 86 en Mendoza. Fue un terremoto grande, desastre grande. Me acuerdo, era chiquito y me acuerdo de ese terremoto, pero puedo mirar y ahora puedo pensar en cuántos terremotos, y en los últimos tiempos cada vez se han intensificado en
en potencia, cada vez son más grandes y también se han intensificado en cuanto a cantidad. Y pienso, todo esto es el principio de dolores, pero miren, todas estas cosas anuncian la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que suceden estas cosas, nos dejan saber de que el tiempo de su venida está más cerca. Creo que esto también debe de llevarnos a ti y a mí a reflexionar, a pensar por un instante, bueno, sí, están aconteciendo todas estas cosas, pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Cuál va a ser mi accionar en medio de esto? ¿Voy a ser un testigo fiel? ¿Voy a estar expectante a lo que Dios quiera hacer en este último tiempo? Y la pregunta que todos debemos hacernos, ¿estoy yo listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y sabemos, yo lo he dicho sin fin un montón de veces, cuando miramos la profecía bíblica, el próximo acontecimiento, lo próximo a suceder, no tenemos que esperar nada. Lo próximo a suceder en la profecía bíblica es el rapto de la iglesia, es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él en las nubes. Te pregunto en esta noche, ¿estás listo para tener un encuentro con el Creador del universo? ¿Estás preparado? Porque si en algo tenemos que estar pensando es estar pensando menos en el papel higiénico y más en nuestro Señor Jesucristo. Más en ¿está listo mi corazón, mi vida, mi testimonio? ¿Estoy siendo yo luz en medio de la oscuridad o tal vez soy uno más del montón? ¿Estoy tan paniqueado como mi vecino que no tiene esperanza en Cristo? No me siento listo ni preparado para tener un encuentro con Dios. En Mateos el Señor Jesús le dice, lo describe, le dice estas palabras: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una cosa nos dejan saber estos acontecimientos, y es que la venida del Señor hoy está más cerca que nunca. Creo que es necesario que nosotros nos examinemos y pensemos qué es lo que vamos a hacer, en estos acontecimientos, cómo vamos a reaccionar. Y pensaba en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde los discípulos van a experimentar también de repente algo que ellos no estaban preparados para experimentar, y es que el Señor Jesucristo se iba a ir. Y ellos están como desconsolados en parte están confundidos por lo que el Señor Jesús les viene diciendo y que va a morir, y ellos están pensando en qué va a suceder. Su mundo en unas horas, nada más, en unos días, va a cambiar por completo. Y pienso muy, muy similar a lo que nos ha acontecido a nosotros, en cuanto que en algunos días todo cambió repentinamente. Y los corazones de los discípulos en ese momento estaba turbado, y pienso que en muchos corazones en nuestros tal vez también están turbados a la luz de lo que está sucediendo. Y quiero que repasemos este pasaje y las palabras del Señor Jesús a sus discípulos, las palabras tal vez del Señor Jesús para nosotros hoy también. Y si pueden ir conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y el Señor Jesús, versículo 1, quiero dejarles saber que esta es parte para ver un poquito el contexto, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Lucas son toda una misma noche. Es la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Van a ser las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser la última cena.
van a salir, el Señor Jesucristo va a ser arrestado, va a orar en Getsemaní, pero estos capítulos son ocurren todo esa misma noche. Siempre me gusta mencionar cuando estoy yendo a través de estos capítulos que son importantes porque van a ser las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y como todos nosotros, si tuviéramos que decirle a nuestros seres queridos las últimas palabras, pues nos encargaríamos de darle las más importantes de todas las palabras que tengamos para decirle. Capítulo 14, versículo 1, importante para los discípulos, importante para nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y esto comienza a describir cómo se encontraban los discípulos a la luz de lo que venía sucediendo. Estaban turbados, estaban preocupados, tenían miedo. Y tal vez estás mirando esto, estás pensando, pues, ¿sabes qué? Yo tengo miedo, yo tengo temor. Hoy me dejaron saber en mi trabajo que nuestro trabajo o mi trabajo está incierto. ¿Qué va a suceder? ¿Voy a tener trabajo la semana que viene? No sé. Y me dejaron saber, pues soy el último que entró, penúltimo, o sea, soy el segundo en la lista del penúltimo que entró a la empresa. O sea, si empiezan a ir por el último que entró, pues estoy número 2. Y esto y tal vez depende de dónde estés trabajando. Para los que están trabajando en restaurantes o que hacen servicio al cliente, o pienso debe de ser un momento donde sí, tu corazón debe de estar seguramente con temor, con miedo, tal vez turbado. Pero miren, yo quiero repetirte las palabras del Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en Él. Y miren, el Señor Jesús le va a decir esto a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y miren, estas palabras son realmente reconfortantes, porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos: miren, yo me voy, pero voy a prepararles un lugar. Y miren, nosotros tenemos que pensar que lo peor que puede sucedernos es que nosotros vayamos a este lugar que el Señor Jesús ha preparado para nosotros. No es tan malo. Algunos tal vez están preocupados por el trabajo, otros tal vez están preocupados por su salud. ¿Y qué tal si me agarro yo el virus? ¿Y qué va a pasar conmigo? Pues si fuéramos a ponernos en rango de riesgo, yo estoy en el mismo riesgo que los mayores de edad, porque yo hace unos años tuve cáncer y atravesé quimioterapia. Entonces mi sistema inmune no está en óptimo, y estoy tal vez dentro de esos de alto riesgo. Pero al mismo tiempo yo pienso, ¿qué es lo peor que me puede suceder? Lo peor que me puede suceder es que me enferme y que me vaya a casa. Cuando lo pienso realmente, pues no suena tan mal. Ahora, no estoy diciendo esto que tenemos que pensar y desear la muerte, pero para nosotros como cristianos tenemos una esperanza y sabemos que nuestra vida no es aquí, que aquí estamos de paso. Versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y me encanta que Tomás se hubiera atrevido a hacer esta pregunta. Este es Tomás también el que va a dudar. Pienso que tal vez Tomás era el de los discípulos que siempre hacía las preguntas que nadie quería hacer, y tal vez todos estaban mirando como Tomás, o sea, ¿cómo que todos? Alguien tiene que hacer la pregunta, porque el Señor Jesús acaba de decir que todos vamos a ir a donde Él va a ir y nadie sabemos a dónde va. Y entonces Tomás tomó la batuta y dijo: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, y este versículo que todos nosotros lo tenemos memorizado, pero es un estandarte para nosotros como cristianos, es el producto de la pregunta de Tomás. Y no hay pregunta que sea tonta o innecesaria. Si tienen preguntas en cuanto a su fe o en cuanto a lo que está sucediendo en estos momentos, háganla. Háganla. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren, hermanos, esto es verdad para nosotros. Nosotros tenemos el único camino, nosotros tenemos la única verdad, nosotros tenemos la única manera de poder llegar al Padre. Y si me conocéis también, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor Jesús está diciendo, yo soy Dios y miren como me ven a mí, han visto al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quiere una señal más. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si no me creen por lo que yo les estoy diciendo, entonces miren lo que yo he hecho. Y miren, si no crees por lo que yo estoy diciendo, que es lo que dice la palabra de Dios, es lo que te estoy leyendo, puedes simplemente mirar atrás en la historia y mira la evidencia. Cómo todo, y si estás dudando y pensando, bueno, esto de los últimos tiempos no es de los últimos tiempos, porque pues yo quiero animarte a que mires hacia atrás y veas las señales y veas las obras. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a destruir el templo y el templo en el año 70 se destruyó. Y las escrituras decían que Israel iba a volver y el reinado de los gentiles iba a terminar y en 1948 terminó y comenzó y hubo otra vez Israel, una nación. Y podemos ir y podrían nombrarte un sinfín de obras, de cosas que las escrituras mencionaron y se cumplieron y se han cumplido al pie de la letra, y las que están por venir de igual manera se van a cumplir. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y pienso, tenemos un poder único como cristianos. Podemos orar, podemos clamar a Dios y tenemos esta promesa que si nosotros lo hacemos, Dios lo va a cumplir, lo va a hacer. No es que Dios va a hacer lo que a nosotros se nos ocurra, ni lo que nosotros deseemos o va a cumplir nuestros deseos, ¿no? Pienso en este apóstol que les mencionaba anteriormente, que él había atado el virus y que lo había desintegrado y todo esto, y él le está pidiendo a Dios, pero obviamente eso no sucedió. Y entonces esto no es algo para que nosotros le pidamos a Dios lo que a nosotros se nos ocurra. Esto es para que nosotros le pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad. Y si le pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces Él lo va a hacer. Creo mi más que nunca necesitamos orar. Pero miren, no necesitamos orar que se cumplan mis deseos ni que se se suplan mis necesidades. Necesitamos orar, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres hacer? Ayúdame para que yo pueda encaminarme y pueda cumplir con tus deseos y con tu voluntad. Aún en medio de todo este caos, ayúdame para poder ser luz en medio de esta oscuridad. Ayúdame a poder ser un canal por el cual tú puedas fluir y tocar las vidas de personas que están necesitadas de ti. Y más allá de sanarse de un virus o no, lo que el mundo está necesitando es salvarse
de una eternidad. Lo que el mundo necesita hoy es tener un encuentro personal con Cristo. Lo que el mundo necesita hoy más que nunca no es aceite, no es alimento no perecedero, no es papel higiénico, no es ropa. Lo que el mundo necesita hoy más que nunca es tener un encuentro con aquel que viene pronto. Y mi pregunta es, ¿quién va a tomar la batuta? ¿Quién va a tomar el liderazgo? ¿Quién va a decidir, Señor, yo voy a orar y voy a clamar para que se cumpla tu voluntad en mi vida? En medio de esta adversidad, que tú hagas lo que tú quieras hacer. Y si hay algo que Dios quiere hacer, es que más personas le conozcan. Los versículos siguientes, el Señor Jesús va a hablarle a los discípulos y les va a decir, miren, si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis palabras. Ustedes van a hacer que la palabra de Dios sea suya. Y esta es la manera como ustedes me van a amar. Y si no guardan mi palabra, entonces ustedes no me aman. Y pienso, hoy como iglesia necesitamos aferrarnos a las Escrituras. Necesitamos hoy más que nunca escudriñarlas y necesitamos conocer a nuestro Creador para poder compartirlo con los demás. Quiero, por un tema de tiempo no voy a continuar, pero quiero adelantarme al versículo 27 de este capítulo, donde el Señor Jesús versículos 26 y 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las cosas que el Señor Jesús le va a dejar a sus discípulos es el Espíritu Santo. Y esos son los versículos 15 hasta el 26. Va a hablar acerca del Espíritu Santo. Se los dejo de tarea, porque van a tener tiempo en sus casas en estos días, ¿verdad? Todos vamos a estar encerrados, así que lean, vean, porque lo que el Señor Jesús les dejó a sus discípulos también te lo dejó a ti y me lo dejó a mí. Es el Espíritu Santo el que nos iba a guiar. Tenés incertidumbre, orá, clamá, pedile a Dios, pedile a su Espíritu para que te guíe, para que te muestre. Y Él te va a enseñar todas las cosas, Él te va a recordar lo que el Señor Jesús ha dicho. Y versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y quiero decirte esto, Dios o Jesucristo quiere darte una paz única, una paz que el mundo no te la puede dar. El mundo busca la paz, se han firmado sin fines de tratados y tratados de paz y aquí y allá, solamente para en unos días nada más, todo se rompe y todo vuelve a absolutamente nada. Y tantos seres humanos hoy están buscando en medio de toda esta incertidumbre algo de paz. Pues yo quiero presentarte en esta noche el único que puede darte esa paz, el único que puede satisfacer lo que nuestros corazones anhelan y desean y buscan. Y tal vez has buscado en muchos lugares para encontrarte en la misma nada. Yo quiero decirte, Jesús quiere darte esta paz. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, es una paz que solamente Él nos puede dar. Y este mandato, no se turbe vuestro corazón ni tampoco tenga miedo. ¿Cómo puede suceder esto? Pues esto sucede cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en Él. Entonces podemos vivir sin miedo. Tal vez te estarás preguntando, bueno, Leo, entiendo lo que me estás diciendo, la verdad es que no estoy preparado para encontrarme con el Creador. O tal vez estás pensando, Leo, la verdad que entiendo lo que me estás diciendo, pero tengo miedo, no tengo esta paz que las Escrituras nos dicen, definitivamente no tengo esta paz que Jesús menciona aquí. Tal vez el virus y las noticias te han abrumado de tal modo que
ya no tenés ni ganas de levantarte en las mañanas. Yo quiero decirte que mira, vivimos en un momento emocionante y extraordinario, único, para que tú y yo brillemos. Y quiero decirte las palabras que el Señor, que el apóstol Pablo le va a decir a los romanos para cerrar en esta noche. Y si deseas tener un encuentro personal con Jesús, si querés estar preparado para su venida y estar listo, tenés que hacer dos cosas. Esencialmente dos cosas. Pablo va a mencionar dos cosas aquí en Romano. Hay que hacer más de dos, pero dos cosas esencialmente. Confesar con tu boca y creer de corazón. Y mira, no necesitas confesar con tu boca a alguien o no necesitas confesar algo. Ni es necesario que creas en algún pastor o en una iglesia, porque no hay iglesia, no hay denominación, no hay nada que tenga la capacidad de darte esta paz. Es solamente Cristo. Y Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículo 9 en adelante, le dice, y va a comenzar en la segunda parte del versículo 8, diciendo el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Y miren, nosotros aquí en Costa Mesa predicamos la misma palabra que predicaba el apóstol Pablo. Es una palabra y más que una palabra, es una relación personal con el Creador del universo que comienza cuando nosotros depositamos y ponemos nuestra fe en Él. Cuando quitamos la mirada de nosotros mismos y la ponemos en Él. Quitamos y dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Él. Versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se cree, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero animarte en esta noche o en esta tarde, ahí a donde estás en tu casa. Si querés hacer las paces con el Creador, que hagas una simple oración. Y si no sabes cómo hacer esta oración, entonces te ruego que repitas esta oración conmigo. Yo voy a hacer una oración y si deseas hacer las paces con Dios, si deseas confesar, hacer estas dos cosas para tener una relación personal con Él, para depositar tu fe, tu confianza en Él y poder estar seguro de que ante su venida vas a estar listo para ir con Él, te ruego a que por favor ores y hagas esta oración conmigo. Y te ruego a que lo hagas ahí en tu casa y que lo hagas en voz alta. Tal vez estás con tus hijos o estás con algún familiar o con algún amigo. Hey, hagan un pequeño silencio y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por esta paz que solo tú eres capaz de dar. Te pido perdón, Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Y te ruego en esta noche que perdones, que me perdones. Quiero hacer las paces contigo. Y quiero agradecerte porque hoy sé que moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que me ayudes a vivir en este momento en paz y contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si has hecho esta oración tal vez por primera vez,
O tal vez la habías hecho hace mucho y has estado alejado por un tiempo y esta noche has decidido volver a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero animarte que tal vez te comuniques por intermedio de Facebook, tal vez si conoces a algún pastor, algún líder, que puedas hablar ya sea por redes sociales, por email. No nos podemos tal vez ver o congregarnos o reunirnos, pero podemos comunicarnos por WhatsApp, texto, teléfono, redes sociales, porque es importante que ante esta decisión continúes creciendo en Él. Y, hermanos y iglesia, quiero animarlos al terminar y dejarles saber que creo que que tenemos una oportunidad única para representar. Tal vez no va a haber otra oportunidad más adelante como esta. A que oremos los unos por los otros, a que nos preocupemos los unos por los otros y a que seamos luz en este mundo oscuro. Que Dios les bendiga.